Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado, y si este mensaje bendice tu vida, quiero invitarte a que lo compartas con todos los demás. Venimos durante estos últimos domingos compartiendo una serie. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la serie? Ay, Jesús. Bueno, guerras internas, ¿se acuerdan ahora? Refrescaron la memoria para los que estuvieron. Guerras internas. Como decía desde un principio, y este es el último mensaje de 3 mensajes, en el primer mensaje hablamos sobre la ansiedad, la primera guerra interna que tenía que ver con la ansiedad. Después tuvimos un evento especial con Job acá, con una actuación. Después estuvimos viendo el culto pasado que fue, ¿alguien se acuerda? Voy a Memorex, voy a tener que darle antes del culto, algo por el estilo, sobre la duda. ¿Se acuerdan ahora? Muy bien. Es como en el colegio, ¿no? Cuando la maestra nos pregunta algo y... Eso, sí, yo me acordaba de eso, pero no me acordaba nada. Muy bien, hoy vamos a ir con el tercer y último mensaje de esta serie Guerras Internas. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué guerras internas? Bueno, porque hay batallas de las cuales las llevamos adelante en lo interior de nuestro corazón, ¿sí? Incluso batallas que muchas veces la gente no ha conocido nunca. ¿Cuántos de nosotros hemos atravesado batallas de las cuales nadie se enteró? Me ha pasado a mí, estoy seguro que te ha pasado a vos. Luchas con cosas que te han quitado el sueño, que te han quitado las ganas de vivir, circunstancias que te han bloqueado a tal punto que no podías disfrutar tu vida con naturalidad. La guerra interna de hoy tiene que ver con el miedo. ¿Cuánto han sentido miedo en algún momento? El miedo es una sensación de angustia, de desesperación, provocado por la presencia de un peligro real o imaginario, ¿sí? Real o imaginario. Tiene que ver con un instinto natural. Por ejemplo, si a lo largo de la historia, por ejemplo, vemos cómo el hombre fue avanzando y cómo fue avanzando la tecnología, pero hace años atrás nuestros abuelos vivían acá en la selva, en el medio del monte, y se encontraban o se enfrentaban a la realidad del yaguareté, donde se lo veía con mayor frecuencia. Así que si uno de pronto está caminando por el sendero del parque del Salto Encantado, por ejemplo, y te aparece un yaguareté de esta altura más o menos, ¿cómo reaccionás vos? Te pregunto. Así. Acá más corajudo le da un tapa por la oreja, dijo. Tenemos 2 opciones. Una, defendernos, o la otra, que es la más natural, huir, ¿sí? Y eso tiene que ver con el miedo. El miedo es una alarma que se nos enciende para tomar una decisión urgente y actuar, ¿sí? De pronto suena la puerta de tu casa, asomás por la ventana, es tu suegra y vos decís, ¿huyo o no huyo? ¿Qué hago? Entonces estás ahí en ese momento y enfrentás y abrís la puerta, hola suegra querida, ¿cómo estás? Y bueno, ya todo lo demás. Entonces hay situaciones que el miedo nos da la oportunidad de tomar decisiones trascendentales que pueden salvar nuestra vida. Hay un miedo natural, ¿sí? Y todos hemos tenido miedo a algo, miedo a las ratas, miedo a la araña, miedo a la tormenta, miedo a la suegra, a todo, a una cantidad de cuestiones que tenemos o que podemos enfrentarnos. Ahora, ¿cuál es el problema del miedo? El miedo también puede ir ocupando espacios en nuestras vidas al tal punto que puede paralizarnos y puede boicotear sueños, puede boicotear propósitos, puede boicotear metas, planes. El miedo tiene la capacidad de bloquearnos, de paralizarnos. Por ejemplo, miedo a estudiar una carrera, miedo a abrir un emprendimiento. ¿Por qué? Porque empiezan a llegar a nuestro corazón una cantidad de preguntas, ¿no? ¿Vas a poder? ¿Tenés la capacidad? ¿Será que vas a ser lo suficientemente bueno para llevarlo adelante? Y muchas veces el miedo ocupa tanto espacio en nuestro corazón que nos lleva a no tomar decisiones, a no avanzar en la vida. He escuchado mucha gente que ha llegado a la tercera edad diciendo, por el miedo que le tenía al estudio, a la facultad, no estudié y hoy me arrepiento. Por el miedo que tenía, no hice tal o cual cosa. Por el miedo no avancé y me paralicé, me estanqué. Mucha gente
puede ver hacia atrás y decir, si hubiese sido más valiente, si hubiese tenido valentía en el corazón, quizás las cosas hoy serían diferentes. Por eso el miedo genera esto de paralizarnos. ¿Cuándo aparece el miedo? Cuando nos metemos en un terreno, en el terreno de lo desconocido, ¿sí? El terreno de lo desconocido es aquel espacio en nuestra vida que no conocemos. Como les decía, daba el ejemplo de una carrera universitaria. Yo no sé cómo me va a ir, no sé qué va a pasar de acá a unos años, ¿será que voy a poder, no voy a poder? Entonces el miedo aparece cuando yo no sé qué va a pasar, cuando yo pierdo el control. El miedo tiene que ver con algo que va a pasar en el futuro, que todavía no está pasando, pero que yo de alguna manera me lo estoy imaginando y eso genera en mí una cantidad de sentimientos. Y si ustedes ven hacia atrás, hablamos de la ansiedad, cultos anteriores, hablamos de la duda. El miedo de alguna manera engloba todo lo anterior. Cuando tenemos miedo, empiezan nosotros estos sentimientos de ansiedad, de desesperación, de no saber qué hacer. Y por consiguiente la duda. ¿Será? ¿Será que Dios existe? ¿Será que voy a poder? ¿Será que tengo futuro? ¿Podría salir algo bueno de mi familia? ¿Podría salir algo bueno de mí? Empieza la duda. Por eso es que este es el broche de oro. Hay miles de guerras internas que tenemos, pero pienso que estas por ahí son unas de las que más impactan nuestros corazones. Y es por eso que el miedo se transforma en una prisión que no nos permite avanzar en la vida. El miedo es una enfermedad que hace metástasis en el corazón. ¿Por qué? Porque como cualquier otra enfermedad, principalmente las enfermedades que tienen que ver con el cáncer, por ejemplo, cuando el cáncer está localizado en un punto con un tumor, bueno, de alguna manera es más sencillo tratarlo, trabajarlo. Pero el problema es cuando esas células cancerígenas han recorrido todo nuestro cuerpo por el torrente sanguíneo y han llegado a nuestro pulmón, a nuestro cerebro, a nuestro corazón. El miedo actúa de la misma manera. Se va metiendo primero en tu vida, afectando tu capacidad de tomar decisiones, de ser valiente. Después va afectando la capacidad o tu relación con tus hijos, va afectando tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus nietos, con tus amigos y con tu relación con el Señor también. A veces le tenemos miedo a Dios o tenemos miedo de comprometernos con el Señor. A veces tenemos miedo a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, porque nos parece tan gigante, tan grande que digo, yo no puedo con esto, no tengo las capacidades, no nací para esto. Y Dios te está diciendo, sí, yo te creé para eso, pero vos le decís ya, no puedo. Entonces te convertís en esa mentira que decidiste creer y el miedo tomó lugar en tu corazón. Hay muchos ejemplos en la Biblia, simplemente voy a ir a vuelo de pájaro por encima de algunos ejemplos. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto en el Éxodo, los que vieron Moisés y los 10 mandamientos por Telefe, como yo, vamos a acordarnos de esta historia, quienes leímos la Biblia también. El momento que el pueblo de Israel sale de Egipto, porque el faraón ya se cansó y dijo, ¿saben qué, muchachos? Váyanse. Pero ¿qué pasa? Cuando se fueron los israelitas, ahí el faraón se dio cuenta de lo que hizo. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a matarlos igual. Salieron atrás. Entonces, el pueblo de Israel en un momento estaba entre el agua y la espada, o entre la espada y el agua, ¿no? En vez de entre la espada y la pared, entre la espada y el agua. De un lado tenían el mar y del otro lado a los egipcios que venían a matarlos. Entonces el miedo se apoderó del pueblo y empezaron a decir, hubiésemos preferido morir en Egipto. Ellos en ese momento del miedo que tenían, preferían haber sido esclavos. Porque decían, ¿qué nos va a pasar ahora? No sabían qué iba a pasar. No tenían ni la más remota idea que Dios iba a obrar de una manera sobrenatural, abriendo el mar en dos y permitiéndoles pasar, algo que nunca antes había visto. Pero ellos, por el miedo al futuro, a lo que iba a pasar, empezaron a desear lo que habían tenido antes, que era mucho peor. Otro ejemplo, los discípulos, cuando estaban en la barca, estaban los muchachos en la barca pescando y de pronto dice que se levanta una gran tormenta a tal punto que ellos empezaron a tener miedo, a desesperarse. ¿Cómo es posible que los discípulos, quienes caminaron con Jesús, de pronto le tenían miedo a una tormenta? Tenían miedo a morir. Miedo a que se dé vuelta la barca y no se cuente más la historia. Hasta que aparece Jesús y le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué temen? Y así miles de ejemplos en la Biblia donde vemos a personajes bíblicos como vos y como yo enfrentándose a realidades que les quitaban la paz, que los sacaban de su zona de confort. Ahora,
¿Cuál es el antídoto para el miedo? ¿Cómo yo puedo pararme frente al miedo y darle batalla frente a las circunstancias de la vida? El miedo a un mal diagnóstico, el miedo a que las cosas no salgan como espero. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el seminario, el primer año en el seminario era constante comunicación con mi mamá todos los días, todo el tiempo hablábamos. ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo va? Todo el tiempo. Pero alrededor del segundo o tercer año en Entre Ríos, convengamos que era 800 kilómetros de distancia de acá, yo empecé a ser más independiente, a tomar mis decisiones. Me acuerdo que por ahí me invitaban a Buenos Aires y me iba a Buenos Aires, desde Entre Ríos a Buenos Aires, y de pronto mi mamá me escribía y me decía: Matías, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Hola, mamá, le digo, estoy en Buenos Aires. ¿Qué? ¿Qué haces en Buenos Aires? ¿Por qué no me avisaste? ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te roban? ¿Y si te esto? ¿Y si te aquello? Y una cantidad de pánico y miedo y así esa desesperación, ¿no? Avísame aunque sea. Yo decía: mami, si yo te aviso, ¿qué va a cambiar? Que vos no duermas la noche estando a 800 kilómetros de distancia. O sea, no puedes hacer nada. Si me llegara a pasar algo, sos incapaz de hacer algo. No, igual avísame. Y los que son padres acá no me van a dejar mentir. ¿Cuántas veces han quedado a la noche despiertos porque los hijos están en una fiesta, están de viaje, están en determinado lugar y no se duermen hasta que no llega? Y a las 2 te quiero acá, a las 2 de la madrugada te quiero acá. 2:05, mamá ya está fuera del portón, ya localizando, buscando. 2:10 ya está llamando. ¿Qué haces que no estás acá? Pará, que recién estoy saliendo. ¿Por qué no estás acá? Y cuando llegás, Señor, salvame, llévame. Decía que el Señor, que venga el arrebatamiento y que el Señor te lleve de una, porque sabes el sermón del monte que se viene después. Entonces, pasa esto, que el miedo toma posición de nosotros hasta no dejarnos dormir, hasta no dejarnos vivir de manera plena. No nos permite cumplir sueños, los propósitos de Dios. Ahora, ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo puedo enfrentarme o pararme frente a esto? Y yo quiero compartirte 3 puntos principales, 3 elementos, 3 ingredientes que juntos son el antídoto perfecto para el miedo. Y esto de alguna manera este antídoto se encuentra en 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13, un versículo muy cortito que lo voy a leer. Hoy voy a compartir varios versículos, uno tras el otro, así que por ahí va a ser difícil que me sigan. No quiero que estemos toda la noche compartiendo versículos. Voy a ser lo más preciso y conciso posible. 1 Corintios 13:13 dice: 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. 3 cosas durarán para siempre. Hay 3 cosas que nunca van a dejar de existir. Nunca van a ceder, no tienen fecha de caducidad, de vencimiento. La fe, la esperanza y el amor. Pero dice, la más grande de todas es el amor. Y yo creo que aquello que no desaparece nunca es el antídoto perfecto para combatir aquello que dura circunstancias. El miedo no es eterno. El miedo no va a durar para siempre. La crisis no va a durar para siempre. Los problemas no duran para siempre. Los inviernos no son eternos, son temporales. Es por eso que, ¿cómo yo puedo combatir algo que es circunstancial con algo que es eterno, con algo que no cambia? Y vamos a arrancar por el primero, por la fe. Y vamos a empezar a ver cómo la fe es tan importante para pararnos frente al miedo, frente al temor, frente a esta guerra interna. Y mi idea es que cuando salgas de este lugar, todo esto que compartimos, puedas empezar a ponerlo en práctica, a trabajarlo en tu vida. El Salmo 56, del 3 al 4, dice lo siguiente. El salmista decía esto: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? En Isaías 12:2, Isaías dice: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Y el apóstol Pablo dice en Hebreos 13:6, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme el ser humano? En estos 3 casos vemos al salmista, a Isaías y a Pablo, en 3 momentos diferentes de la historia bíblica, compartiendo y diciendo este tipo de cosas. Ahora hay 2
comunes denominadores en estos 3 versículos. En primer lugar, la confianza y en segundo lugar, el miedo. La fe es confianza. Fe es tener confianza en Dios. Es entender, comprender que Él está. Y cuando estos escritores escribían esto, tanto el salmista como Isaías como Pablo, ellos estaban bajo circunstancias límites que les generaban miedo. Muchos de ellos siendo perseguidos para ser asesinados, bajo presión muy grande. Entonces no es que se juntaron entre los hermanos a tomar un mate y dijeron, a compartir un versículo y decir, bueno, el Señor, pongo en Él mi confianza, pongo en Él mi esperanza. Si uno lee los contextos, estas 3 personas estaban en circunstancias que ni vos ni yo hemos estado hasta el día de la fecha. Ahora, lo que ellos decías, yo en medio del problema confío en Dios. Dice el salmista, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y yo quiero que entiendas esto, ser cristiano no significa que vas a estar aislado del miedo, aislado de esta guerra interna. Vamos a enfrentarnos muchas veces en la vida a circunstancias que nos van a generar mucho miedo, terror, desesperación. Pero el salmista decía, aunque tengo miedo, mientras tengo miedo, pongo en vos mi confianza. El salmista nunca dijo, desde que yo puse en vos mi confianza, perdí el miedo. No, tengo miedo, pero en vos pongo mi confianza. Por eso el punto no está en la cantidad de miedo que tengas, sino en quién confías en medio del miedo. La diferencia en nuestra vida está en quién confiamos cuando estamos en medio de esa tormenta, de esa circunstancia difícil. Yo recuerdo de cuando era chiquito, bueno, para quienes no nos conocen, en mi casa somos 6, somos 4 hermanos y mis papás. Yo me acuerdo que éramos chiquitos y Pablo no me va a dejar mentir, en varias circunstancias yo le tenía terror a las tormentas, miedo, pánico escénico a las tormentas. Yo empezaba a ver en casa que empezaba a oscurecerse esas tormentas acá en Misiones, que se oscurece, empieza el ventarrón y vos decís, Jesús, acá se parte la tierra, se cae el techo encima, se viene, y capaz después es una orina de gato que cae nomás, o sea, nada, pero en el momento estoy con pánico y yo soy de los que empieza a cerrar todo, que nada se moje, que nada, un poco más, empiezo a tirar lona para arriba del techo, atá con soga, porque me daba ese pánico, ¿no? Y recuerdo una de esas noches en donde vos solamente ves hacia la ventana y vos escuchás que las chapas tiemblan, ves el viento dando vuelta a árboles y truenos y rayos. Y bueno, nosotros en nuestra pieza, que estábamos los 3 varones, era un comité de emergencia, ¿no? Entre los 3. Y bueno, nos poníamos de acuerdo y ¿a dónde vamos? Y vamos a la pieza de papá y mamá. Porque la pieza de papá y mamá es un búnker antibombas. Es el lugar seguro, ahí no pasa nada. Es súper seguro ese lugar. La cama de mamá es la más cómoda del mundo, no existe como esa cama donde te desparramás entero. Es un lugar seguro. Entonces yo me acuerdo que nos poníamos de acuerdo entre los varones y íbamos corriendo a la pieza de mamá y papá. Y me acuerdo una noche puntual que estábamos, no me acuerdo si Keila, mi hermanita, estaba o no, éramos chiquitos, pero convengamos que estábamos los 6 en la cama de papá y mamá. Los 6 estábamos ahí, una convención familiar, a la madrugada. Y por lo general cuando empieza la tormenta se corta la luz, pero me acuerdo que esa noche no se había cortado la luz, sino que los veladores que estaban encendidos estaban titilando todo el tiempo y a la par de los ruidos en las chapas. Y Dios mío, qué susto que te da eso, porque era una película de terror. Y yo me acuerdo que en ese momento nos teníamos que repartir porque los 6 no entramos uno al otro, entonces era 3 a un lado y 3 en los pies, entonces era más compensaba, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba en los pies abrazado a la pierna de mi papá. Y ahí yo estaba tranquilo. La tormenta estaba, el problema estaba, pero yo confiaba en mi papá. Capaz que mi papá no iba a poder hacer nada si se levantaba las chapas, más que agarrarnos y meternos abajo de la cama de última. Pero yo estaba con papá y lo estaba abrazando. Entonces, aunque la tormenta estaba, yo confiaba en que si estaba con él todo iba a estar bien y la tormenta iba a pasar. Lo mismo nos pasa con Dios. Confiar en Dios no significa que el miedo se va a ir. Significa que vos sabés en quién está puesta tu confianza. Y sabés de que si Dios es el Rey de Reyes, ¿qué te puede pasar a vos? Apocalipsis 1:17 dice algo tremendo. Dice, no tengas miedo. Dice Jesús, yo soy el primero y el último,
el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Jesús te está diciendo, no tengas miedo, porque yo tengo el control de todo. Es por eso que la pregunta para vos en medio del miedo es, ¿quién es más grande en tu vida? ¿El temor o Dios? ¿La circunstancia o Dios? Porque déjame decirte que si el miedo en tu vida es más grande que Dios, tarde o temprano va a ser metástasis en toda tu vida. Ahora, si vos puedes decir, Señor, yo confío en vos porque vos sos el Rey, porque vos venciste la muerte, porque vos tenés la llave de la muerte y del infierno, nada te puede vencer a vos. La circunstancia es diferente. Vamos con el segundo punto del versículo inicial que veíamos, donde hablamos de la fe, y ahora viene la esperanza. Vamos con la esperanza. La pregunta del millón es, ¿qué es la esperanza? La esperanza es la confianza de que Dios hará conforme a lo que Él prometió. Eso es confianza, eso es esperanza. Esperanza es confianza de que Dios va a hacer lo que Él te prometió a vos y me prometió a mí. Esperanza significa la certeza de que a pesar de las circunstancias, el propósito de Dios va a prevalecer, va a persistir y no se va a terminar. Dice Isaías 35, del 3 al 4, dice, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá a salvarlos. La esperanza es entender de que a pesar de las circunstancias, Dios está al control y yo sé que Él algo va a hacer. La esperanza es entender de que mi circunstancia no va a cambiar los planes y propósitos de Dios, que mi circunstancia no va a cambiar el poder de Dios, que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Eso es esperanza. Pero aun cuando la esperanza tiene que ver con el futuro, tiene un gran impacto en nuestro presente. ¿Por qué? Porque el producto de la esperanza es la paz. El producto, la consecuencia de la esperanza es la paz. Y cuando tenemos esperanza también experimentamos paz. Y paz es lo opuesto al miedo. Entonces, cuando vos te enfrentás a una circunstancia difícil de miedo, ¿en quién está puesta tu esperanza? ¿Estás entendiendo de que Dios está al control siempre? Porque si lo entendés, automáticamente viene paz sobre tu corazón. Dice Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como se la da al mundo. No se angustien ni se acobarden. Cuando vos entendés que Dios está al control de toda circunstancia, automáticamente viene la paz que no te la da el mundo, que no te la da el dinero, que no te la da ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu trabajo, ni tus títulos, ni tu estatus, ni tu popularidad. Cuando vos tenés la esperanza de que Dios está al control, la paz de Dios empieza a reinar en tu corazón. Ahora, ¿cómo yo puedo gestar esta esperanza en mi vida? Es sencillo, es conocer las promesas de Dios. ¿Y cómo conozco las promesas de Dios? Leyendo su palabra. Porque entonces cuando venga el miedo, a tu corazón van a empezar a venir todas las promesas. Donde te dicen, sé fuerte y valiente, yo estoy con vos, yo te acompaño, yo te sustento. Confía en mí que yo ya vencí al mundo. Yo traigo paz a tu vida, traigo paz a tu corazón. Por eso es que es importante que la esperanza se empiece a manifestar en nuestra vida en medio del miedo. Y vamos con el último punto. ¿Cuál era el último? Amor. Fe, esperanza y amor. Hay un versículo muy interesante en Sofonías, capítulo 3, del 16 al 17. En este quiero pedirte que me acompañes. Sofonías, medio complicadito encontrarlo a Sofonías, capítulo 3, del 16 al 17. 2 versículos. Yo lo voy a leer en la versión NTV. Sofonías, capítulo 3, del 16 al 17. Dice lo siguiente: en ese día la proclama en Jerusalén será: ánimo Sión, no temas,
pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. Y algo que me encanta que dice en Sofonías acá, casi al final, con su amor calmará todos tus temores. Con su amor va a calmar todo tu miedo. Con su amor va a calmar toda tu ansiedad. Con su amor va a calmar tus dudas y tus preguntas sin respuestas. Su amor es el que calma todo miedo. Y quiero hablarte de este amor. En 1 Juan capítulo 4, del 16 al 18 dice lo siguiente: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios no ama, Dios es amor. Y todos los que viven en su amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Y nos adelantamos un poco, los siguientes versículos dice: en esa clase de amor, que es la clase de amor que tiene Dios, no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Ahora, ¿cómo yo puedo disfrutar de ese amor? Para disfrutar de ese amor debo conocer a quién es amor. Miren, he visto mucha gente llegar hasta lo último de su vida con mucho miedo a la muerte, y gente que ha estado toda su vida en la iglesia. Ha pasado muchas horas dentro de un templo, ha orado muchas veces, ha predicado incluso, pero en los momentos más límites de su vida estaban con miedo, con desesperación. Y una de las respuestas a esta incógnita de por qué sienten eso si es que toda su vida han vivido en teoría con Cristo, y es que nunca han conocido en realidad el verdadero amor. Siempre me gusta aclarar esto, de que nosotros vengamos a la iglesia no nos convierte en cristianos. Y que nos autodenominemos cristianos no significa que conocemos a Cristo. Son dos cosas diferentes. Podemos sentirnos bien en un club, en un espacio, en un lugar, en una comunidad de fe, pero eso no significa que yo conozca a ese perfecto amor. Yo te hago esta pregunta: si dentro de 5 minutos viene Dios y te dice, mira, dentro de 5 minutos tu vida acá se termina. Te doy 5 minutos para que hagas lo que tengas que hacer, lo último, pero después ya te llevo, ya está, terminó. ¿Qué harías hoy en 5 minutos si sabes que en esos 5 minutos terminados termina tu vida acá en la tierra? ¿Qué harías? No quiero que me respondas. O mejor dicho, ¿qué no hiciste? Otra pregunta respecto a este mismo elemento, este mismo ejemplo. Si Dios viene a buscarte hoy, dentro de 5 minutos, ¿qué sentís? ¿Estás preparado? ¿Sentís que ya está, Señor? ¿Cuál es? Si es mejor estar con vos que estar acá. ¿Es ese tu corazón o automáticamente empiezan a venir los miedos? Decir, ¿y si no hay nada después? ¿Y mis hijos? ¿Y mi esposo, mi esposa, mi familia, mis bienes, mi empresa, mi título? Cuando vos conoces el verdadero amor, el perfecto amor, como dice Juan, que echa fuera todo temor, es porque vos conociste a Jesús de una manera única, a tal punto que si la muerte, incluso la muerte, llegara a tocar la puerta de tu vida, hoy dirías, Señor, está todo bien, vámonos, ya está. Porque confío en vos, porque me he dado cuenta que tu amor es mucho más alto que el amor de una persona en este lugar, en esta tierra. Que tu amor es mucho más alto que la multitud de amores, que la multitud de aplausos. Si tu vida es una constante de temor y miedo tras miedo, miedo tras miedo, quizás es porque todavía no has conocido al verdadero amor, el que echa fuera todo temor. Ahora la clave en todo esto está en buscarlo. Y quiero cerrar con este último pasaje, Salmo 27, del 1 al 6.
quiero que veas cómo estos tres elementos se complementan en tu vida y pueden servirte para darle batalla al miedo, a la ansiedad, a la duda y cualquier guerra interna a partir de ahora. Y es que la fe es la que te mantiene firme. La esperanza es lo que alimenta esa fe. Y el amor es lo que sustenta todo lo demás. Salmo 27, el 1 al 6, dice en la versión NTV, un versículo que probablemente lo has escuchado muchas veces. Dice lo siguiente: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi luz y mi salvación. Se manifiesta la esperanza. ¿Por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Se manifiesta la fe. Porque yo sé en quién estoy confiando. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Y acá hago un parate. Todo lo que leí anteriormente es consecuencia de lo que viene ahora. Y presta atención. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodeen. En su santuario ofreceré sacrificio con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Y lo que me impacta estos versículos es que dice, cuando le dice lo único que anhelo es estar en tu casa, dice, pues Él me ocultará allí cuando vengan las dificultades. Y no, en este momento estaba hablando puntualmente del templo, del santuario. Pero entendemos que con Jesús ya no hay distinción o diferencias entre un espacio físico. Lo que acá el salmista podría estar diciendo para con nuestras vidas, o si lo traemos a nuestra vida, a nuestra versión o nuestra realidad, es lo siguiente: porque yo sé que estando en tu presencia voy a estar protegido de todas las dificultades. El salmista le decía, lo único, lo que más anhelo es estar en tu presencia, pasar tiempo con vos. Y déjame decirte que yo ore por vos, de que seas ministrado, de que escuches una prédica, no va a apartarte de la dificultad. Lo que va a guardarte en medio de la dificultad es que vos estés en la presencia de Dios todos los días de tu vida. Me encanta como el salmista dice, lo único que le pido, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que deseaste esto con todo tu corazón a tal punto que le dijiste, Señor, lo que más deseo es pasar todos los días de mi vida en tu presencia? No pretendas que el verdadero amor que echa fuera todo temor actúe en tu vida si tu deseo no es pasar cada día de tu vida en la presencia de Dios, compartiendo con Él. Porque ¿sabes qué? Cuando pasar en la presencia de Dios se convierte en una cultura en tu vida, vas a desear aún mucho más después pasar en la presencia del Señor en la eternidad. Si tu vida lo más importante es lo tangible, lo material de esta vida, no querés saber nada de irte al cielo ni nada por el estilo. Créeme que la muerte es lo único que no podés evitar en esta vida. Ahora, cuando esta vida vos la transitas con Dios, tu deseo por estar en su presencia aumenta cada día. Y los temores, las frustraciones, los problemas, los enemigos quedan derribados por la presencia de Dios. Por eso es que si estás en esta guerra interna del miedo, la fe, la esperanza y el amor forman el antídoto perfecto para que puedas darle batalla a esto.
Pero este antídoto se encuentra ¿dónde? Pasando tiempo con el Señor. Es algo que tengo que practicarlo yo, que todos lo tenemos que practicar. Es algo de lo cual nos cuesta, y soy sincero, me cuesta muchísimo. Pero lo único que puede hacernos conocer al verdadero amor. Y a través de este mensaje es mi deseo. A toda la gente que nos está viendo a través de YouTube, a través de Facebook o a través del canal 4 aquí de Aristóbulo del Valle, es nuestro deseo que a través de este mensaje, en medio de estas guerras internas, el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida paz.